Hola, aquí la profesora Brenda. Estamos en nuestro siguiente módulo, el empresario y los tipos de negocio. Primero vamos a hablar acerca de su definición y la evolución del concepto de empresario a lo largo del tiempo. Entonces, primero empezamos con Alfred Marshall. Todos estos que voy a mencionar a continuación son autores. Y él empieza diciendo que el empresario en realidad se le conoce en ese tiempo como el coordinador del proceso productivo y su beneficio no es parte de la ganancia, sino un salario fijo, una retribución. Entonces, por ejemplo, digamos que una persona quería crear una granja. Entonces, él buscaba a este empresario para que le ayudara a crear la granja. Entonces, esta persona le daba el dinero y él iba, armaba el negocio y entonces se le pagaba como un tipo administrador. De ahí viene en 1921, F.H. Knight viene y habla de que el empresario en realidad toma riesgos, entonces que se incentiva más al empresario dándole como un pedazo del cake, por así decirlo. Entonces se le da como una parte de la acción, una de las acciones de la empresa. Entonces, para que esta persona no solamente se esmere en recibir un salario, sino que tenga un tipo de riesgo si la empresa no sale bien, y entonces se le empieza a incluir más el empresario dentro de el área financiera, por así decirlo, de la empresa. En 1942 hablamos de un Schumpeter y este autor empieza a hablar de que hay un empresario nuevo que es innovador. Empiezan mucho como la creación de inventos, la mejora de la calidad de vida y todas estas cosas están pasando alrededor en ese momento, y entonces el empresario es mucho no solamente de agarrar el riesgo, sino que tratar de superarse y tratar de mantener activo a lo que es el comprador, ¿no? En 1967, el autor John Kenneth Galbraith habla de lo que es la tenoestructura. La tenoestructura viene siendo como que, bueno, ya todos estos inventos y todas estas cosas están pasando, la gente está comprando más, entonces necesitas más personas que te ayuden a la gestión de estos servicios y productos. ¿Y qué pasa? Que un empresario o emprendedor no podía como mantener el control de todo. Entonces empieza a agrandarse la organización, empiezan a haber como más gerentes, empiezan a crearse los puestos como de gerentes, de supervisores, de especialidades para que este emprendedor o empresario pudiera, por así decirlo, guiar la orquesta. Y bueno, y después viene en el 73 Kirchner, que habla de que el empresario no solo debe dirigir la orquesta, ser innovador, tomar riesgos, sino que también debería descubrir qué oportunidades hay de negocios para que la compañía pueda salir beneficiada. Y entonces empiezan a meterse en otros mercados, empiezan a hacerse estas compañías gigantes que conocemos hoy en día. ¿Y qué es entonces el empresario hoy en día? Hoy en día el empresario tiene todas y cada una de las características que se fueron descubriendo con los distintos autores a lo largo de lo que es la historia. Entonces, la definición de empresario es aquella persona que detenta el control estratégico de una empresa económica. Toma las decisiones relacionadas a alcanzar los objetivos de producción y a establecer los medios o las formas más adecuadas para alcanzar las metas o los fines y organizar lo que es la administración de la empresa en sí. Pero esto no es lo que yo quiero que se aprendan de memoria, porque, o sea, ya está claro qué es lo que es un empresario.
Yo lo que quiero que ustedes entiendan es la diferencia entre un empresario y un emprendedor. No todo empresario es emprendedor, pero todo emprendedor sí es empresario a su debido tiempo. ¿Por qué? Porque un emprendedor en realidad es el que inventa. Entonces, un empresario en realidad puede comprar una empresa o un empresario puede heredar una empresa, pero no necesariamente está emprendiendo la empresa en sí. Ahora vamos a hablar del proceso empresarial. Es un proceso dinámico que ocurre sobre diversos periodos de tiempo que envuelve no solamente los pensamientos, sino acciones. O sea, no es solo pensar, oh, yo tengo una idea, quiero hacer un negocio, sino es hacerlo. Y está definido por en realidad varios eventos. Vamos a verlo aquí. Es como el paso a paso de la interacción con cliente, desde el momento en el que él llega a la tienda o a tu website o a tu Instagram o a donde tú quieras, hasta el momento posterior a la venta. Entonces tenemos primero la creación de la empresa, después ven los insumos y tal, después empiezan a hacer las actividades de promoción, las actividades de distribución para que le llegue al cliente cuando quiera, como quiera. Vienen las actividades para que se cierren las ventas y las actividades de postventa, que en realidad las actividades de ventas y postventas son muy importantes, sobre todo las postventas, porque está científicamente comprobado que una persona con una mala experiencia a la venta y después de recibir el servicio o el producto no queda satisfecho, tiene 10 veces más tendencia a hablar de su mala experiencia que de su buena experiencia. Así que hay que tener mucho cuidado con este paso. No solamente nos traería mala fama en el mundo, en la industria, sino que también al momento el cliente no regresa. Un cliente que no está satisfecho y que está molesto, no solo se lo dice a todos sus amigos y familiares, sino que no regresa. Y así es como cierran los negocios. ¿Cómo crear una empresa? Primero, o sea, no hay como un paso definitivo. Uno, haz tu plan de negocio. No, o sea, primero tienes que empezar a ver qué tipo de empresa te conviene, qué tipo de empresa quieres. Legalmente aquí en Panamá se pueden tener tres tipos diferentes de empresa. Está la empresa individual, está la sociedad de negocios y la sociedad anónima. Conocí que es como se conoce aquí en Panamá legalmente, esas son las terminologías. Entonces, en la empresa individual, una persona o familia son las que toman la decisión y son dueños totalitarios de sus acciones. En la sociedad de negocios, una o más personas pueden tomar decisiones, que son en realidad también los accionistas. Y las acciones se pueden dividir en 50-50, 60-40 o dependiendo en realidad de la cantidad de capital que aporta cada miembro de la sociedad. Y se tiene también lo que es la sociedad anónima, que la sociedad anónima cuenta con una junta directiva de por lo menos 3 directivos que son los que toman la decisión de la sociedad. Es como un tipo, en los Estados Unidos sería una corporación. Y 2 personas deben suscribir a esta sociedad para que en realidad sea legal, pues. Y tienes que tener un mínimo de un accionista. Entonces, hablé acá atrás, si ven la del medio, se llama sociedad de negocios. La sociedad de negocios tiene varias alternativas de sociedad de negocios. Está la Asociación Panameña, General Panameña, que también se le llama como Asociación General. Está la Sociedad de Responsabilidad Limitada Panameña, que también se le llama la Sociedad de Responsabilidad Limitada o SRL. Y está la Sociedad Civil Panameña, que que se le puede llamar también Sociedad Civil. Y bueno, entre las características tenemos que la Asociación General Panameña, en una corte civil,
se pueden hacer responsables a todos los socios si uno de ellos, solamente uno, es negligente o fraudulento durante el curso de realización de negocios en nombre de la sociedad. Requiere que se celebren reuniones. Entonces, esto es algo que se debe tomar muy en cuenta. Si vas a crear una asociación general, debes en realidad confiar plenamente y estar 100% seguro o firmar contratos de cierto tipo para que no quedes embarrado en algún fraude que no estés enterado. La Sociedad de Responsabilidad Limitada, SRL, se pueden tener entre 2 a 20 socios de cualquier país, pueden formar esta sociedad. Si hay 5 miembros o menos, no se requiere lo que es celebrar las reuniones. La responsabilidad civil de los socios está limitada al capital de su contribución. La capital puede oscilar entre los 2.000 y los $50.000 y el nombre de cada miembro se registra en el Registro Público de Panamá junto con su contribución de capital. En cuanto a la sociedad civil, los socios están sujetos a responsabilidad civil ilimitada en una corte civil. Y esta es una sociedad común para profesionales panameños como doctores, abogados, arquitectos, etc. Algunos pasos adicionales que debes tener para hacer una empresa aquí en Panamá es que debes escoger el nombre de la empresa, te vas a una página web a revisar si tu nombre ya lo escogieron o no y debes sacar, es muy importante sacar el número RUC, que lo sacas en la Dirección General de Ingresos, en la DGI, y el número RUC te va a servir para, es como la cédula de una persona, pero lo es para una empresa. Es el número de identificación de la empresa y esto te va a servir para todo tipo de trámite legal y te va a servir para poder abrir cuentas de banco a nombre de la empresa, etcétera. Podemos también hablar de las estrategias de entrada. Inicio de un nuevo negocio versus lo que es una adquisición de negocio existente. Entonces, cuando tú adquieres un negocio, bueno, lo positivo pues es que adquieres profesionales, adquieres la información, tienes que pagar un precio por ello, puedes adquirir patentes, adquieres todo lo que en realidad en sí es de la empresa. Cuando tienes que crear por el otro lado, bueno, no pagas 2 años de impuestos, cuando adquieres sí tienes que pagar impuestos, y el proceso es más bien sencillo, muy sencillo aquí en Panamá, pero no tienes ningún tipo de activo, o sea, estás empezando a escarbar desde cero, pues. ¿Cómo adquirir una empresa en Panamá? Mi recomendación, esto es mi recomendación personal. Primero, debes buscar un profesional que te haga un avalúo de la empresa que vas a adquirir, una evaluación de la empresa. Y esta persona, tú también debes buscar un contador un profesional que te investigue la contabilidad, porque hay muchas contabilidades shadys y tú quieres estar claro de qué es lo que estás comprando. Tienes que saber los activos, tienes que saber también el contrato de lo que es el local de la empresa. Si es un negocio que tiene local, tienes que revisar qué tanto tiempo tienes derecho a este local, cuánto es el arrendamiento, etcétera. Tienes que preguntarle también a esta persona la razón por la que está vendiendo. No vaya a ser que te estás metiendo a una industria que ya está muriendo o lo que sea. Tienes que revisar las deudas. ¿Qué deudas tiene esa empresa? Tienes que saber si estás lidiando directamente con el dueño o con el vendedor. Y dentro del contrato de compra-venta debes poner una cláusula no competición. Esta es una cláusula que existe para que la empresa que te la persona que te vendió a ti la empresa no pueda abrirte una competencia legalmente. Y bueno, tienes que firmar un contrato de compra-venta para que en realidad puedas adquirir la empresa. Aquí está un slide de repaso para que agreguen sus conceptos. Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta, me contactan. Y recuerden la asignación, tenemos un nuevo foro esta semana.
Gracias.